Muy buenas a todos, mi nombre es Elías y hoy les voy a estar dando una pequeña clase sobre la embriología del sistema nervioso. Este es uno de los primeros capítulos que se da en la materia de neuroanatomía y en mi experiencia fue uno de los capítulos que más me costó entender al empezar, más que nada porque venimos sin ninguna base de qué es lo que es la embriología. Empecemos entonces cómo se desarrolla y cómo evoluciona el sistema nervioso central. Cuando se produce la fecundación se forma una masa llamada blástula, que está conformada por células primitivas que van proliferándose hasta formar lo que se conoce como el disco embrionario. Este disco embrionario en un principio es bilaminar y durante la tercera semana de desarrollo más o menos el disco pasa a ser trilaminar. Y ahí es cuando se empiezan a diferenciar los tres tejidos embrionarios primarios, de los cuales derivan todas las células del cuerpo: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De este disco trilaminar, el ectodermo es el que se encarga de formar el sistema nervioso central. La rápida proliferación del ectodermo en, la, en el disco trilaminar hace que se forme lo que se conoce como el, el surco neural. A los lados de este surco neural, las células del ectodermo comienzan a proliferar de manera rápida, formando lo que se conoce como la placa neural y posteriormente ya viene a formarse el pliegue neural. Este pliegue neural, a medida que va proliferando, aproximadamente al nivel del cuarto o quinto somita, este pliegue neural termina uniendo sus lados formando lo que se conoce como el tubo neural. El tubo neural, cuando aparecen ya los somitas, se cierra y comienza a cerrarse hacia ambos lados, hacia craneal y hacia caudal. Acá podemos ver cómo es que se forma el tubo neural. Como les expliqué anteriormente, las células del ectodermo van proliferando, aparece el surco neural, el pliegue neural. Este pliegue neural termina formando la cresta neural, que al final van a terminar uniéndose formando el tubo neural. Así es el proceso. Entonces, cuando el pliegue neural ya se ha cerrado, ya se ha formado el tubo neural, como les mencioné, se empieza a cerrar hacia craneal y hacia caudal, exceptuando los lados distales que tardarán un poco más en cerrarse, pero formarán lo que se conoce como un pliegue, como neuroporo craneal y neuroporo caudal. Estos neuroporos, el neuroporo craneal, se cerrará aproximadamente entre los 18 y 20 somitas. Esto es importante que recuerden porque suele preguntar siempre en las entregas y en los exámenes. ¿A los cuántos somitas se cierra el neuroporo craneal o a qué día? Y luego, 3 días después, se cierra el craneal. También suelen preguntar qué tipo de patología puede ocurrir si alguno de los dos neuroporos no se cierra. En el caso del neuroporo craneal, si no se llega a cerrarse, se aparece la patología llamada anencefalia. Y si el neuroporo caudal no se cierra, aparece la patología conocida como espina bífida. Una vez ya cerrada el neuroporo craneal, aparecen las tres vesículas que formarán posteriormente lo que se conoce como el cerebro. Entonces, en estas tres vesículas, al cerrarse el neuroporo craneal, son el prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, y romencéfalo o cerebro posterior. Y el extremo distal del tubo neural va a formar lo que se conoce como la médula espinal. De estas tres vesículas, a medida que se van desarrollando, van a aparecer del prosencéfalo o cerebro anterior, aparecerán el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que dará origen al tálamo, al hipotálamo y a la hipófisis. Luego viene el mesencéfalo. Este es el único que se mantiene,
que dará origen a los folículos anteriores y posteriores de los pedúnculos cerebrales. Y luego del rompencéfalo aparecerán el metencéfalo, que formará el puente del cerebelo, y el mielencéfalo, que terminará formando el bulbo raquídeo o médula oblongada. Continuamos entonces con la médula espinal, que, como dije anteriormente, el extremo distal del tubo neural va a continuarse como la médula espinal. En las células que forman el tubo neural se conocen como células neuroepiteliales. Estas células van a empezar a proliferarse y posteriormente van a pasar a diferenciarse a las células neurales primitivas o neuroblastos. Estos neuroblastos van a empezar a proliferar a ambos lados de la luz que termina formando el conducto ependimario. Las células neuroblásticas van a formar lo que se conoce como capa de manto, que va a terminar formando las dos placas conocidas como la placa basal, lo que está en color rojo, y la placa alar, lo que está en color celeste. Las células neuroepiteliales que conforman los bordes de la médula espinal van a empezar a producir fibras neuronales que van a formar la sustancia blanca de la médula espinal, y la placa de manto va a formar lo que se conoce como la sustancia gris de la médula espinal. A medida que el conducto ependimario va cerrándose, las porciones laterales aumentan en grosor, pero las porciones anterior y posterior, o ventral y dorsal, se mantienen en pequeñas o no demasiado gruesas. Esto van a formar lo que se conoce como la placa de suelo o placa de piso y la placa de techo. Cuando la médula espinal se forma por completo, la placa basal termina formando lo que se conoce como asta anterior de la médula espinal. La placa alar va a formar lo que se conoce como la asta posterior de la médula espinal. La placa basal será el que conforme las células motoras de la médula espinal, y la placa alar las células sensitivas de la médula espinal. Como vimos que el crecimiento de la médula espinal es dentro de una cavidad, el crecimiento de las placas basales formando el asta anterior de la médula espinal va a terminar formando por delante lo que se conoce como la fisura ventral, y por detrás lo que se conoce como el tabique medio dorsal. Continuamos entonces para ver cómo se originan los nervios espinales o raquídeos. Como vimos anteriormente, la placa basal está constituida por células motoras. Estas células motoras van a producir axones que van a salir de la médula espinal por el asta anterior. Estos axones son axones motores. Esto ocurre aproximadamente en la cuarta semana de gestación. Y el ganglio de la raíz dorsal, que no se encuentra dentro de este sistema de células, formarán axones que van en dirección proximal y en dirección distal. Los axones que van en dirección proximal van a terminar a unirse con la placa alar, que, como vimos, estaba formada por células sensitivas. Esto va a formar la unión con los axones y van a formar la raíz sensitiva dorsal, como ven acá. Y la unión de los axones distales del ganglio de la raíz dorsal y los axones motores en crecimiento del asta ventral van a formar lo que se conoce como el tronco del nervio raquídeo. Ahora tenemos las modificaciones que se dan en la médula espinal a medida que se da el crecimiento. Esto es muy importante tener en cuenta porque tiene una pequeña peculiaridad que vamos a ver ahora. Durante la gestación, en el tercer mes aproximadamente, la médula espinal abarca todo el conducto raquídeo. Al final del quinto mes, la médula espinal ya solamente alcanza hasta la primera vértebra sacra, hasta el borde inferior de la primera vértebra sacra. ¿Por qué ocurre esto? Porque el conducto raquídeo o el continente raquídeo
crece de manera desproporcionada con relación a la médula espinal. En otras palabras, el continente raquídeo crece mucho más rápido que la médula espinal. En el recién nacido o en el neonato, la médula espinal solamente alcanza hasta el borde inferior de la tercera vértebra lumbar o L3. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque siempre suelen preguntar en las entregas o en los exámenes a qué nivel haríamos una punción lumbar, por ejemplo, al final del quinto mes. Entonces la respuesta sería por debajo de la primera vértebra sacra. O en el neonato, ¿a qué nivel de la columna lumbar haríamos una punción lumbar? Por debajo de la tercera vértebra lumbar. Entonces siempre suelen preguntar. Y como vemos acá, esta es ya la punción lumbar, pero en el adulto. La médula espinal ya en el adulto termina aproximadamente por debajo del borde inferior de L1. Entonces, nos puede preguntar a qué nivel en un adulto haríamos la posición lumbar, y las tres mejores posiciones son a nivel de L3, L4 o L5. Continuamos entonces ahora con el desarrollo del encéfalo. Como vimos anteriormente, las tres vesículas, cerebro anterior, cerebro medio o cerebro posterior, van a tener cada uno sus derivaciones, excepto el mesencéfalo. El cerebro anterior va a dar origen al telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y la cavidad de los hemisferios cerebrales van a formar lo que se conoce como los ventrículos laterales. Luego viene el diencéfalo, que va a dar origen al tálamo y al hipotálamo y a la hipófisis y su cavidad, y en su cavidad va a estar lo que se conoce como el tercer ventrículo. Luego viene el mesencéfalo, que forma los pedúnculos cerebrales, y su cavidad va a ser la comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Esta cavidad, al ir estrechándose y a la vez que las células van proliferando, va a estrecharse mucho más y va a formar lo que se conoce como el acueducto de Silvio, que es la comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y luego ya el cerebro posterior, que era el romencéfalo, va a dar origen al metencéfalo, que va a formar el cerebelo y el puente o protuberancia, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. La cavidad de estas estructuras va a ser el cuarto ventrículo. Y como vemos al final, la porción distal ya forma la médula espinal. Acá tenemos entonces otra vista de cómo es el desarrollo del encéfalo, en el cual podemos ver los hemisferios craneales o cerebrales, el mesencéfalo, que termina en el istmo romboencefálico, y a partir del istmo romboencefálico hasta el pliegue pontino es la formación del metencéfalo y la formación de lo que se conoce como labio rómbico, que va a formar posteriormente el cerebro. Y desde el pliegue pontino hasta el comienzo de la médula espinal se forma lo que se conoce como médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces vemos ahora cómo es el desarrollo del mielencéfalo. A medida que se va desarrollando el mielencéfalo, como vimos que en la médula espinal también, este posee lo que se conoce como placa alar y placa basal, con la diferencia de que lo que antes conocíamos como placa de techo, en este caso va a formar lo que se conoce como techo del cuarto ventrículo, y su cavidad, en vez de estrecharse, va a abrirse como una almeja. Entonces, las placas basales, como en la médula espinal, también van a corresponder a la región o células motoras, y las placas alares a las células sensitivas. A medida que se va desarrollando la placa de techo,
va a formar lo que se conoce como el plexo coroideo, que va a formar el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y las placas basales van a dividirse en tres núcleos, que son el núcleo eferente somático, el núcleo eferente visceral especial y el núcleo eferente visceral general. Y lo mismo ocurre con las placas alares, que van a formar también tres núcleos, que son el aferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somático, cada uno con sus funciones especiales. Luego tenemos al metencéfalo, que como vimos es el que se encarga de formar el puente o protuberancia. En este caso, sigue formando parte de su cavidad, sigue formando parte del cuarto ventrículo. Y también las placas basales van a dar placas alares y placas basales van a dar formación a distintos tipos de núcleos. De medial a lateral, el eferente somático, eferente visceral especial y eferente visceral general. Y las placas alares van a dar aferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somático. La peculiaridad del metencéfalo al formar el puente también se formarán los núcleos pontinos. Entonces continuamos con la formación del cerebelo, como vimos anteriormente, derivada del metencéfalo, específicamente de lo que se conoce como labios rómbicos. Estos labios rómbicos van a ir proliferando y van a ir formando lo que se conoce como vermis y los hemisferios cerebelosos. Y su cavidad va a formar el cuarto ventrículo. Por último tenemos al mesencéfalo, que como vimos es el único que no cambia de nombre o sigue siendo como la parte más primitiva desde la gestación. A medida que se va cerrando, también forman lo que se conoce como placa basal y placa alar, con la diferencia de que la formación de los núcleos del mesencéfalo van a formar parte del eferente somático, específicamente van a formar los núcleos de los pares craneales 3 o oculomotor y 4 patético. Y el núcleo más pequeño que vemos acá, el eferente visceral, va a formar el núcleo de Dinger-Westphal, que se encarga de inervar el esfínter de la pupila. Vemos también que del mesencéfalo aparecen lo que se conocen como pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos sirven de guía para las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hacia los centros inferiores de la protuberancia y la médula espinal. Hemos visto entonces que del prosencéfalo derivan el telencéfalo y el diencéfalo. Vemos ahora el diencéfalo, que va a ser el que forma el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Tenemos dos vistas acá, una vista medial y un corte transversal que es de esta línea. El diencéfalo se desarrolla a partir de la porción media del prosencéfalo y se considera que consiste en una placa de techo y dos placas alares, pero que carece de las placas de piso y basales. La placa de techo consiste prácticamente de una sola línea de células que está cubierta por células ependimarias, que va a formar posteriormente lo que se conoce como el plexo coroideo del tercer ventrículo. En esta vista lateral entonces vamos a ver que las placas alares van a formar el tálamo y el hipotálamo, ambas separadas por el surco hipotalámico que los divide. Acá podemos ver en el corte transversal este surco, la cavidad es el tercer ventrículo y podemos ver este es el tálamo y el hipotálamo más arriba va a formarse. A medida que la rápida proliferación de las células se va dando, el tálamo sobresale hacia la luz del diencéfalo, o sea, hacia la cavidad del tercer ventrículo. Y esta expansión suele ser muy grande hasta que se forma lo que se conoce como las regiones intertalámicas, que se fusionan formando la comisura gris intertalámica. Este es como un puente que une el tálamo.
Continuamos entonces con la forma, cómo es el origen de la hipófisis o la glándula pituitaria. Comienza más o menos a partir de la sexta semana de la gestación y termina aproximadamente en la semana 16 de la gestación. La hipófisis se desarrolla a partir de dos partes completamente distintas. Una es la evaginación ectodérmica, que está inmediatamente por delante de la membrana bucofaringea o cavidad oral, que se conoce como bolsa de Rathke. Y la otra es la prolongación del diencéfalo, conocida como infundíbulo. La bolsa de Rathke va a ir subiendo, por así decirlo, hasta formar lo que se conoce como la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y el infundíbulo va a ir bajando sus prolongaciones hasta formar lo que se conoce como la región posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Bueno, ya yendo finalizando lo que es la clase, continuamos hablando sobre los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales comienzan a desarrollarse a principios de la quinta semana de vida aproximadamente, en forma de vaginaciones bilaterales del prosencéfalo. A medida que estas vaginaciones bilaterales van desarrollándose, aumentan de tamaño y sobresalen hacia el interior del ventrículo lateral, formando lo que se conoce como cuerpo estriado. En este, por ejemplo, podemos ver una vista lateral, donde podemos ver la formación de los hemisferios cerebrales, y este es el corte transversal de esta estructura. Vemos entonces cómo se forma el cuerpo estriado aquí. Al ir creciendo aún más los hemisferios, poco a poco van a ir cubriendo el diencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo, formando lo que conocemos típicamente como la estructura del cerebro. El cuerpo estriado, al ir desarrollándose, va a formar dos estructuras que son el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. Y estas estructuras van a estar divididas por lo que se conoce como la cápsula interna, que está relacionada con la corteza cerebral. También al ir desarrollándose mucho más las estructuras cerebrales, el núcleo caudado va a quedar en íntima relación con el tálamo. Del desarrollo de la corteza no voy a hablar prácticamente nada porque no quiero extender demasiado tampoco esta clase. Por último tenemos a las comisuras, que básicamente son aquellas estructuras de sustancia blanca que sirven de puente para la conexión de los hemisferios cerebrales. El más importante de estas estructuras es lo que se conoce como la lámina terminal, que es esta estructura que estoy señalando acá, que es la lámina terminal que contiene a las fibras que comunican el bulbo olfatorio, formando lo que se conoce como la comisura anterior. Estas fibras van a comunicar el bulbo olfatorio, la comisura hipocámpica del hipocampo y el cuerpo calloso, que es la comisura más importante porque se encarga de comunicar básicamente todas las áreas de la corteza cerebral izquierda y derecha. Aparecen también en la región posterior la comisura venular y la comisura posterior. Entre ellas se encuentra el tallo de la epífisis, que es esta estructura que está acá. Y por último tenemos al quiasma óptico, que aparece en la pared del diencéfalo y contiene fibras de las mitades mediales de la retina. Más adelante, cuando den más clases de neuroanatomía, van a entender a qué me refiero como con las mitades mediales de la retina. Finalizando entonces, acá tenemos un pequeño cuadro de resumen en donde se muestra el desarrollo de cada parte del sistema nervioso central. Muchas gracias por su atención. Esta es una clase bastante complicada y difícil de entender, y yo con este video traté de hacerlo más sencillo
y didáctico posible para que se entienda. Estas son las bibliografías de donde saqué la información para este trabajo. Muchas gracias.